si dormís, va a ser superior, porque justamente una de las funciones, y no la única, tiene que ver con el sueño. Ahora bien, ¿cómo es que tenemos que dormir y por qué tenemos que dormir en ciertos momentos? En primer lugar, los hábitos de la condición humana son diurnos. Por sobre todas las cosas, nosotros hace millones de años estamos transitando en la Tierra de día y de noche paramos, porque de noche justamente dormimos. ¿Y por qué dormimos? Es todo una... podemos hacer un gran tratado de por qué dormimos. Lo cierto es que la práctica sí me indica que de noche tenemos que dormir porque de día tenemos que trabajar o tenemos que vivir en intensidad. Eso no quiere decir que no estemos viviendo mientras estamos durmiendo. Por eso ya Calderón de la Barca oportunamente hizo un tratado que se llamó La vida es sueño. Y bueno, y otro día les cuento la poesía. Bien, entonces lo cierto es que esta diferencia entre el ciclo positivo y negativo también se va a dar a lo largo de un día en nuestra condición humana. Un día, por eso es cerca de un día, acerca de un día se llama un ritmo biológico que tenemos nosotros que se llama ritmo circadiano, porque es acerca de un día. Entendido esto, vamos entonces a ver en qué consiste el ritmo circadiano. El ritmo circadiano, y todo esto para hablar de sueño, qué cosa rara todo esto. Bien, ustedes entendieron ya la diferencia de potenciales, así que lo vamos a dejar un poco ya instalado al tema. Ahora bien, si tenemos en un eje de cortesianas, ortogonales, cartesianas ortogonales, vamos a ver que a partir de un cierto momento va a ser la salida del sol, comienza un ciclo que le llamamos mañana. Llegamos a un cenit que le llamamos mediodía. Llega un periodo de decadencia de ese periodo solar que le llamamos tarde. Tarde. Y llega un punto, así como este punto se llama amanecer, esto se llama atardecer. Y después del atardecer la vida sigue, pero de otra forma. Es decir, este ritmo que comienza en el amanecer de aquel día, vuelve cíclicamente, esto sí vuelve cíclicamente, es decir, a buscar su equilibrio, porque todo tiende al equilibrio y todo tiende a los promedios. Y esto no es una cuestión simple. Es muy importante que todo vuelva al promedio, porque dentro del promedio se va a encontrar con muchas cosas naturales. Y ya vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, a su vez, este periodo que le llamamos mañana y este periodo que se llama tarde, lo vamos a dividir a su vez en dos periodos. En torno de las 12, un poquito más, y esto es un poquito más complejo y tiene que ver con la velocidad de rotación de la Tierra. No quiero entrar en esto, por eso digo entre las 12 y las 13, más o menos una hora, se produce la máxima luminosidad. Y en torno de las 3 de la mañana se produce la máxima oscuridad. Es decir, fíjense ustedes que en torno de las 19, 20 o 20, 21, depende
de qué paralelo estamos hablando. No es lo mismo en La Pampa que en Formosa. Es decir, aquí el 21 de diciembre, ¿a qué hora comienza la noche? A las 9. A las 9, bien. Entonces a las 21 está bien. Entonces, bueno. Entonces vamos a dividir a dos periodos, de mañana y la tarde. Después de las 20 y a las 3 de la mañana, esto se llama primer parte de la noche y esto se llama segunda parte de la noche. Hasta acá vamos bien y acá bien nuevamente. ¿A qué hora sale el sol hoy, ahora? A la mañana. 6:15. 6:15. Vamos a poner a las 6. Vamos a poner a las 6. Y a las 20 empezamos el tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Este periodo, teóricamente, está la luna. Es la noche. A esto le llamamos noche y a esto le llamamos día. El ritmo día-noche se llama ritmo circadiano porque dura más o menos 24 horas. Este periodo, más o menos 24 horas. Este periodo, más o menos 24 horas, nosotros tenemos que tomar 2/3 para tener actividades entre las 6 y las 22, 2/3, sí, multiplíquenlo. Si fueron 24 horas dividido 3, 8 por 3, 24. 8 por 3, 24, dos periodos de 8 son 16 horas. Entre las 6 y, ¿cuál sería la 16 horas después de las 6? 6 y 16, 22. 22. Este periodo dura 16 horas y este periodo debería durar 8 para dormir entre las 22 y las 6 de la mañana nuevamente. Levante la mano el que se va a dormir a las 22 y se levanta a las 6. A las 22, 30, de 7, 7 y medio. Fíjense cuántas pocos, 5 o 6 personas, el resto tiene cambiado este periodo. Es decir, los 2/3 se cortan. Este es un tema central para entender que la mayoría de las personas creen que son insomnes y en realidad no son insomnes, tienen corrido la fase del sueño. ¿Qué quiere decir esto? El insomnio es otra cosa, pero sí, atención con el tema, porque van al neurólogo o al psiquiatra y le dicen, yo no puedo dormir hasta las 3, 4 de la mañana, y el psiquiatra y el neurólogo lo primero que le chanta es una receta con el pan, y ahí tenemos un problema ya agravado. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, la primera parte de la noche debería ir entre las 22 y las 3 de la mañana. La segunda parte de la noche entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Pero nadie o sea, la inmensa mayoría, si hay 100 personas aquí, quiere decir que 5 o 6 cumplen este requisito de irse a dormir a las 10. Las 10 más o menos estaría acá. Y se levantan más o menos a las 6. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la primera parte, cuando alguien se va a dormir a las 10, va a tener un tipo de sueño que se llama lento profundo. Y en la segunda parte de la noche va a tener otro tipo de sueño combinado con el primero que se llama de movimientos oculares rápidos. En español se llama REM en inglés, movimientos oculares rápidos en inglés. Pero estamos en
En español, el movimiento ocular rápido. Este movimiento ocular rápido es sumamente importante para la salud en general y especialmente para la salud mental, porque son pequeñas microconvulsiones que desarrolla el cerebro cuando está durmiendo, algunas que duran 5 minutos y otras duran 40 minutos o una hora que estamos sin saber, soñando y mientras tanto moviendo los ratios en esa segunda parte de las 3 de la mañana hasta las 6. En la primera parte, el sueño lento, profundo, relaja el músculo y la ambición cede. Es decir, caemos con mucho sueño y ahí se terminan las ambiciones que tenemos durante el día de conquistas y conquistas y conquistas. Porque estamos cansados y no tenemos otra cosa más importante que irnos a dormir. En la segunda parte, se recompone, ya recompuesto este periodo en donde se recargan neurotransmisores que tienen que ver con el ácido gamma glutámico o con la acetilcolina, este primer periodo, y el segundo con la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Y estas 5 neurohormonas son muy importantes para la salud mental, porque cuando no las podemos secretar durante el sueño, ocurre que viene la depresión o la ansiedad. Y entonces la ansiedad tiene una gran respuesta en relación con el sueño. Es decir, nosotros, al producir en la primera parte del sueño los movimientos de relajación y que liberan estas neurohormonas en el cerebro, en el hipotálamo, estamos produciendo neurohormonas que son mucho más baratas que las porquerías que tenemos que comprar en la farmacia de la esquina. La acetilcolina y el ácido aminoglutámico y otros que también interponen en este proceso son neurohormonas naturales que vienen justamente de el periodo que nosotros recapturamos sol durante el día. No fue casual que salimos a caminar por la costanera. De paso tomamos sol en la piel, porque la piel absorbe en la luz solar y en el rostro. Bueno, no teníamos malla, fuera de lugar, pero Va a ir preso. ¿eh? Va a ir preso. Va a ir preso. Entonces, pero el sol de la mañana y el sol de la tarde son muy buenos, justamente porque a la noche van a permitir la biotransformación de esta luminosidad que en los melanocitos y en los melanoforos y en ciertas estructuras, no quiero elevarme en términos técnicos, pero hay lugares de la retina que capturan serotonina, es decir, capturan luz y a partir de ahí esa luz se transforma en el atardecer en serotonina, para después la noche dormir más profundamente. Así que trabajar de día, andar en el campo algún rato, sirve muchas veces para la salud del sueño. Por supuesto que la oscuridad es el gran enemigo del sueño, sobre todo la oscuridad diurna en este periodo, que no está expuesto a la luz. No digo al sol solamente porque el sol tiene también sus aspectos negativos, los rayos ultravioleta y todo lo que ustedes saben. Sin embargo, la luminosidad forma parte de la vida. Lo mismo necesitamos luminosidad para el crecimiento de los pastos, para las selvas, para el oxígeno, para el ozono, también para la captura, es decir, ¿cómo es? La captura de los desechos del petróleo y del gas, etcétera. Bien. Dicho esto, nosotros tenemos que entender que estos procesos tienen un costo cuando nosotros no hacemos ciertas cosas.
La primera que hacemos los argentinos, nos vamos a dormir siempre después de medianoche. Es decir, aquí, a la 1, a las 2, a las 3. Quien se va a dormir a las 2, a las 3, como los chicos, o a la 1, se está perdiendo una parte importante de esta parte del sueño de ondas lentas. En el electroencefalograma hay ondas lentas. Se está perdiendo cierta concentración de acetilcolina que es muy importante para la memoria, de ácido glutámico que es muy importante para los procesos de intercambio neuronal entre la sinapsis y la neurona y el citoplasma y el núcleo. Se está perdiendo factores de electricidad, de bioelectricidad, de iones y de cationes que tienen que ver con la hidratación adecuada. Por eso es tan importante tomar mucha agua durante el día hasta cierto horario, no más allá de las 6 de la tarde, porque si no tenemos que levantarnos al baño varias veces, entonces vamos a cortar este proceso. Entonces, la hidratación también favorece los intercambios de electrolitos que tienen el agua normal y mucho más el agua mineral. Estos electrolitos, 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 electrolitos de día para su uso diurno, pero también su acción nocturna, van a favorecer la rapidez de los procesos neuronales. Y todo esto se da en el sueño. ¿Cómo será de importante el sueño? Que desde la antigüedad, les paso un dato, ustedes saben que había un lugar en Europa, especialmente en Grecia, en el Peloponeso, en el corazón de Grecia, había un lugar donde los peregrinos no iban a Luján, sino iban a ver a el oráculo de Delfos, que era una bruja que tenía algunas hierbas, no sé si había marihuana, pero no, porque la marihuana es americana, pero había otras hierbas, y entonces la señora se drogaba con eso y adivinaba el futuro de los peregrinos que iban a preguntarle al oráculo de Delfos cuál iba a ser su futuro. Pero al lado del oráculo, es decir, donde había es como hubiera sido un templo central, era un templo, es decir, porque la pitonisa era una especie de maga de aquellos tiempos prehistóricos, al costado había un hospital que lo manejaba la pitonisa. No era como la red Sanar gratuita. Había un hospital que lo manejaba la pitonisa. Y la pitonisa entonces, ¿qué hacía el hospital? Lo que hacía era la cura de sueño, con hierbas y con unas aguas especiales que después se supo que estaban cercanas y que tenían litio. En el año 1949 se supo que el litio era un electrolito, es una sal muy importante que ayuda mucho al sueño, pero también ayuda a los cuadros bipolares para curar ciertas enfermedades como la bipolaridad. Casualidad, ¿no? El agua de esa fuente que daba de beber la pitonisa tenía que ver un poco con la mejora de la calidad y la profundidad del sueño. No había investigaciones con radioisótopos, etcétera, como ahora, simplemente había medicina basada en la evidencia, y la evidencia decía que el que dormía mejor podía recuperar su salud. Por eso, el punto tan importante de la red Sanar, que tiene que ver con normalizar el sueño, es uno de los aspectos centrales dentro de nuestro programa educativo. Y la normalización del sueño, entre otros parámetros, implica que no necesariamente vamos a hacernos un electroencefalograma de sueño, que es un colisomnograma, donde se le ponen
distintos electrodos, corazón, etcétera, piernas y demás, cómo funciona todo el sistema, porque sabemos que puede ser necesario en algunos casos puntuales, sobre todo para la unidad del sueño, pero porque también es un riesgo tener la unidad del sueño, pero al conocer esto, el público sabe por qué no se puede tener que ir a dormir a las 12 de la mañana, porque se pierde esta parte tan importante y después va a tener trastornos de memoria. Pero a su vez, los trastornos de memoria, conjuntamente con los trastornos en la ejecución del plan de conciencia, se da ante los movimientos oculares rápidos entre las 3 y las 6, 7 de la mañana. Esos movimientos son involuntarios e imperceptibles. Nadie lo siente. Ajá. Estos son hallazgos hechos en electromiograma y electroencefalograma del sueño, que se llama polisomnografía. Pero se sabe que es así, esto ya es internacionalmente reconocido y se sabe porque se ha medido en pacientes que en ciertos momentos, frente a la liberación de esas pequeños movimientos oculares, se liberan desde el hipotálamo y desde el cerebro, como veíamos hoy a los chicos, es decir, el hipotálamo, es decir, la de la hipófisis y la glándula pineal, son tres centros que están interconectados que, de alguna forma, guardan conjuntamente con otros centros serotonina, noradrenalina, dopamina, oxitocina y otros. Es decir, el cerebro tiene una reserva energética. Todo esto es reserva energética que justifica plenamente por qué a la noche estamos cansados y por qué a la mañana cargamos el celular, perdón, a la mañana cargamos las pilas del sistema emocional. El sistema emocional son las pilas, las neuropilas de nuestro sistema de carga electrostática o de carga del celular. Y el litio, como ustedes saben bien, interviene también en el proceso del celular. Y los fenómenos neuroquímicos y electroquímicos que tienen que ver con la biología del cerebro también recargan. Por eso a la mañana, después de un sueño lento profundo primero y de un sueño lento pero con movimientos oculares rápidos, con cuasi pequeños despertares después de las 3, 4 de la mañana, nos permiten que salga el sol y salga la amplitud del campo de la conciencia. Dicho esto, y por el mismo precio, ahora vamos a entender qué pasa cuando rompemos estos circuitos grabados a fuego en millones de años en nuestra condición antropológica de seres humanos. Doc, Sí, ¿puede ser más cerquita? sí. Estaba bajito, por eso. Escucha, Lo tiene bien. más cerca. Entonces, así como hay una liberación en la mañana de fuerza muscular, unas horas antes de la salida del sol, más o menos 2 a 3 horas antes, el cerebro, que sabe que va a venir la mañana, esa inteligencia preventiva y esa inteligencia que de alguna forma no podemos determinar bien dónde está, pero está en los animales superiores, sabe que a las 8 de la mañana va a tener que ponerse con la mayor claridad de conciencia y sobre todo después de las 10 de la mañana. Ya lo sabe el cerebro, por eso libera cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, pero esta hormona es buena. La hacen pasar por mala
porque es mala cuando se libera en torrentes al sistema circulatorio, cuando nos ponemos nerviosos o cuando nos ponemos enojados. Ahí libero cortisol, pero son las 6 de la tarde. ¿Cómo va a liberar cortisol a las 6 de la tarde en cantidades significativas? A la noche no va a dormir. Si se enoja, doctor, a las 7, 8 de la tarde, ¿cómo va a ir a dormir a las 10, 11 de la noche? Con los pelos de punta. Entonces, como si el cortisol se libera en pulsos regulares, ¿no será que tiene razón el Cao cuando dice, hay que respirar hondo, contener el aire y exhalar tranquilo? Ah, atenti piatti, ojo al hilo y ojo al gol, ¿cómo es el asunto? Entonces el CRH a las 4 de la mañana, 5, está preparando al cerebro para el cerebro de la mañana. Pero este cerebro tiene que estar durmiendo con esta etapa de movimientos oculares rápidos. Es decir, con esta etapa de pequeñas microconvulsiones. Estas microconvulsiones nos van a determinar mayor liberación de cortisol. Es decir, estas microconvulsiones van a ser preparatorias de una energía que voy a necesitar. Estas microconvulsiones son pequeños antidepresivos naturales que yo voy a liberar con el cortisol un rato antes del despertar. Es decir, mi cerebro ya está trabajando para el trabajo de las 10 de la mañana. Mientras tanto yo duermo tranquilo, respirando y profundamente y haciendo movimientos oculares rápidos. Una noticia que no es tan buena es que está tomando los que terminan con pan, no lo corten por las dudas, ¿no? Como decimos siempre, porque los que terminan con pan, que los médicos pueden dar a las 10 de la noche, cortan este circuito y entonces nosotros estamos dormidos, pero mal dormidos, porque este movimiento ocular rápido está siendo cortado por el proceso natural de la vida. Entonces nos levantamos, pero no sabemos cómo nos llamamos las primeras 2 o 3 horas, y después tengo un paciente que atendí recién por Zoom, que está excitado, pero duerme mal, y entonces ha tenido crisis de ansiedad, y en el fondo está con resaca todo el día porque le están dando una serie de medicamentos que le bloquean a esta hora, duerme mal, y al otro día anda peor. Pero vuelvo sobre el particular. Entonces, la liberación de cortisol 2 o 3 horas antes que salga el sol y 2 horas después, pero en pulsos naturales, nos permite un estado de plenitud. El cortisol así liberado es bueno. Ahora, si el cortisol está liberado por un estado de burnout, porque me hacen burla, en el caso de los chicos de la escuela, como uno dijo de otro hoy hacia pasar, o porque tengo un estrés traumático, o porque tengo una situación narcisista de abuso, como escuchamos. Levante la mano los que vinieron a la clase de ayer. Bueno, unos cuantos. Entonces, los que escucharon narcisismo, abuso, cuestiones psicopáticas, narcisismo patológico, están estresados mal, pero esta liberación de estrés se produce durante todo el día. Y entonces van a dormir también estresados. Entonces, el sueño no es tanto que se arregla con un insomnio o con eso como se llama, insomnio de 24, no puedo hablar porque son términos de farmacia, pero esos que terminan con pan, si puedo hablar, son los que de alguna forma inhiben esta parte tan importante del dormir durante la noche. El otro problema
que se suscita en relación con esto es lo que la gente cree que es insomnio porque no se duerme hasta las 3 de la mañana. Se duerme a las 3 de la mañana. Es aquel que se acostumbró a ser noctámbulo. Aquel que se acostumbró a ser noctámbulo es alguien que ha corrido hacia la derecha el inicio del sueño. ¿Y qué pasa? Duerme hasta las 12 o hasta las 14. Porque en realidad, si se va a dormir a las 3, 6, 9, 12, estoy refiriendo a los chicos que tienen que dormir naturalmente entre 10 y 12 horas. Un chico que se va a dormir a las 3 de la mañana o a las 4, es natural que siga de largo. Pero acá la curva de cortisol empezó igual a la madrugada. Pero además está con alcohol. Y entonces, ¿qué pasa? Se producen lo que se llama corrimiento de fase. Y estos chicos después no pueden dormir antes de esta hora. Por supuesto, como tienen que rendir o tienen que trabajar, se clavan uno que termina en acá, duermen un rato, se vuelven a despertar, duermen un rato, se vuelven a despertar, duermen un rato, se vuelven a despertar. Es decir, han corrido la fase del sueño. La inmensa mayoría de los argentinos que tienen problemas para dormir no son insomnes, son personas que tienen corrimiento de fase del sueño. Y esto es importante, esta tarea que hace la Resanar, de concientizar a personas que, corriendo y poniendo en obra el reloj biológico que está en cada célula de nuestro organismo, no solamente en las neuronas, sino en todas las células, ponemos en obra el sistema circadiano, porque el intestino funciona de una forma a cierta hora. El corazón funciona a cierta hora mejor que otra. La tiroides sintetiza mejor hormona tiroidea a ciertas horas. Los músculos trabajan mejor a ciertas horas. El cerebro a cierta hora, después de entre las 2 y las 6, está dormido. ¿Por qué se cree que hay tantos accidentes de distintas formas más allá de las rutas que Argentina no hace? Porque muchas personas siguen de largo en una rotonda o no ven o tienen punto ciego y otras personas tienen el sueño blanco mientras van creyendo que van despiertos, su cerebro va dormido, porque entre las 2 y las 6 el cerebro va dormido. Y todo esto tiene íntima relación con los procesos de dormir. Para ir cerrando y después empezando con preguntas y respuestas, lo que les tengo que decir es lo siguiente. Acá hay una clave secreta que ustedes tienen que aprender, pero solamente cuando vayan a la consultoría a pagar la consulta. A voluntad. Consultorio acá voluntario. No, pero como en la red somos generosos, les vamos a decir a ustedes. Si ustedes quieren vivir bien, lo único que tienen que hacer es levantarse todos los días a la misma hora de la mañana. Sábado, domingo. Me dijeron A las 11 puede ser. ¿Eh? A las 11 puede ser. No, a las 11 no. No, tiene que ser a las 7 por lo menos. Bueno. Gato me despierto a las 8. El gato. Si ustedes quieren vivir bien y no necesitar psiquiatras, aunque a mí me gusta que todo el mundo esté bien porque a mí me falta trabajo. Bueno, si ustedes quieren vivir bien y no consultar al psiquiatra, ustedes tienen que tener un solo secreto.
levántense todos los días de su vida, incluyendo el 1 de año, el 9 de julio, 1 de mayo y todos los días a la misma hora. ¿Cuál es la hora adecuada? Entre las 7 y 8 de la mañana, especialmente cuando sale el sol. Cuando sale el sol, ustedes van a acoplar el cortisol de 2 o 3 horas antes en la salida del sol. Van a llegar al mediodía con mucha energía. A la tarde, el que duerme la siesta amanece 2 veces. En el ADN, sí, pero de 10 a 20 minutos. En Buenos Aires y en La Pampa. Acá podemos tolerar 30 minutos. Siesta paraguaya no. ¿Cómo? Si tuve que esperar para que abrieran un negocio hace un rato. Bien. ¿Qué se me ocurre? Bueno, pero todo esto que le estoy marcando, me olvidé de decirlo, pero se lo digo ahora, está grabado en el ADN de sus abuelos y tatarabuelos, y por lo tanto en el de sus padres y de ustedes. Estos ritmos circadianos están grabados en el ADN en un lugar que es el núcleo de la célula, de cada célula de su organismo. Es decir, esto es un tic-tac, tic-tac, tic-tac biológico. Por eso el tic-tac de los pulsos del cortisol y de otros pulsos que se liberan a ciertos horarios. Por eso las vacas comen a la mañana cuando sale el sol y rumean a la noche. No se le ocurre a una vaca comer a la noche porque no ve el pasto. Y a la noche sí vuelve a digerir el rumen y usted va a encontrar a la vaca a las 11 de la noche, pero no comiendo. O sea, las vacas son más inteligentes que los hombres, algunas vacas y algunos hombres. Entonces, por eso, en el crepúsculo, es el mejor horario para ir a comer, entre las 7 y las 8 como tarde. A mí me pasó un día en París que a las 9 de la noche me tuve que ir a dormir sin comer porque estaba todo cerrado. Y aprendí la lección. Estaba en París. Para eso para eso prefiero venir a Formosa, que como mejor que París. Bien. Bueno, entonces, el horario de la comida es, y esto tiene que ver con la estructura alimentaria, tiene que ver con la mejor comida, es en los momentos del ciclo, sobre todo a la mañana y al mediodía, y un poquito también a la tarde, antes que caiga el sol. Lo demás es gordura. Mujeres, atiendan. Lo que comen de noche se transforma en grasa. Por más que vayan a correr a la costanera, si comen de noche se transforma en grasa. Bueno, por ahora vamos acá y ahora vamos a las preguntas dado la hora así y cual. Vamos con las preguntas que nos pueden. Doctor, tiene que salir por el Zoom. Sí, la pregunta, doctor, y tratando de ser cauteloso y prudente con las personas que yo alguna vez consumí por prescripción médica clonazepam, ¿no? Con las personas que puedan consumir clonazepam, diazepam, todo lo terminado en pan, que es pan para hoy, hambre para mañana, lo escuché una vez decir en Radio María Usted. ¿Qué otra alternativa habría, quizá esto ya es término de consulta, digamos? Sí, ¿cuál otra alternativa, digamos, cuando uno se enfrenta con el médico y
de no tener miedo tampoco a la medicación, ¿no? Porque muchas veces va a ser necesaria. Entonces, ¿hay alguna otra medicación, lo que no sé, que establece el Vademecum, no sé, para, o técnicas, digamos, para poder reemplazar? Bueno, Gracias, doctor. no, gracias, Carlos. Técnicas todas las que tienen que ver con la respiración, la relajación, lo que dicen en la resonancia, es decir, el afrontamiento a un cambio de estilo de vida, técnicas de relajación, reestructuración de toda la vida y también del pensamiento. Y hay una cuestión fundamental que tiene que ver con esta pregunta que hace Carlos, que es maravillosa. Hay que dejarlos que terminan con pan, pero no se puede importar de golpe. En realidad, los medicamentos que actúan en la corteza cerebral, como el clonazepam, no sirven porque adormecen la corteza y no llegan donde tienen que llegar, que son a los centros nerviosos donde se producen las neurohormonas. Los medicamentos que llegan a los centros nerviosos donde se producen las neurohormonas que liberan serotonina, dopamina, es decir, acetilcolina y otros, se llaman antidepresivos, pero están mal denominados. ¿Por qué? Porque en 1957 un señor, Kuhn, en Suiza, descubrió que una molécula que él estaba estudiando para ciertos fenómenos, que eran los pacientes que en Suiza querían curar la tuberculosis, no curaban la tuberculosis, pero sí curaba el mal humor. Y le llamó a la primera imipramina antidepresiva, porque evidentemente curaban el humor y los pacientes tuberculosos no curaban la tuberculosis, sino mejoraban, que a su vez eran depresivos, mejoraban el humor. Le llamó antidepresivo y después vinieron una serie de medicamentos de distintas generaciones. Los medicamentos en la farmacia psiquiátrica se denominan como las computadoras, primera, segunda, quinta, sexta generaciones. Y quedaron con el nombre antidepresivos, como en el libro Nuestra Salud Mental, como la aspirina, analgésico y antiepiléptico, pero resulta que se usa como antiagregante planetario y tiene 70 funciones más, la aspirina. Acá pasa lo mismo, los verdaderos medicamentos para regular naturalmente el sueño son los que actúan en este nivel central del cerebro y especialmente en el hipotálamo, que guardan serotonina en la pineal y que liberan en el sueño REM ese mismo antidepresivo, provocando mejoría de la función del sueño, profundizando el sueño, no cortando el REM como cortan el clonazepam, y que lo he dicho en Radio María y en todos los medios cuando viene la ocasión. Y además son verdaderos factores de nutrición neuronal, porque mejoran el ATP al ADP, el adenosín-trifosfato, es decir, cargan la pila que está dentro del citosol, es decir, la membrana celular de una neurona. Una neurona tiene un axón, otro axón y varias dendritas. Y acá en el citosol se producen intercambios de ATP a ADP, es decir, adenosín trifosfato a difosfato. Es decir, esto es liberación de energía que a su vez proviene de la pila de la mitocondria. Una vez preguntó a Mari, no era peligroso que los hombres aliados de la mitocondria, factor energético por y que creen que la sol dentro de la neurona libera un factor de energía que es el fósforo. A las plantas se le da fósforo y nutrientes, como el fósforo como nutriente para que crezca el maíz, la soja o lo que sea. Y acá pasa lo mismo. Es decir,
Los antidepresivos, mal llamados antidepresivos, hay que borrar el concepto de antidepresivo porque sí, mejoran la depresión, pero tienen múltiples funciones. ¿O usted cuando tomó el Valdoxan, cuánto hace que toma Valdoxan desde que yo la atendí en Buenos Aires? Y ahora resulta que viene y no paga la consulta. Perdón. No, doctor, fue hace más de 10 años. Me agarró un tornado y ahí no encontré más el medicamento y dije, Pero anduvo que... sí, por supuesto, pero me negué. No, pero eso fue porque estaba muy cansado, por eso. Por otro motivo. Por otro motivo tomó otro antidepresivo y le dieron bien también. Entonces, los medicamentos en psiquiatría que cambian la historia de la psiquiatría son los que hoy se denominan antidepresivos de distintas generaciones y son los que realmente producen mejora, no producen resaca y no tienen todo el efecto adictivo que tienen, entre otros efectos negativos, el clonazepam y todos los derivados que vos hablas. Gracias, Carlos, por la pregunta. Si uno toma durante muchos años el clonazepam o el alprazolam, lo que sea, Sí. retirar esa droga tiene que ser paulatino. Gradual, paulatina y además hay que hacer un solapamiento de una con otra. O sea, se va bajando con la semana y se va poniendo la otra en forma gradual. Es lo que empecé a hacer hace un rato con un paciente que me llamó después de 4 o 5 años que no me veía. Anduvo por ahí con otro psiquiatra y bueno, ¿después qué va a hacer? Otra vez el... No, yo todo el cobro igual. No soy rencoroso, acudí en la red sana. Bien, entonces, sí, adelante. No tomo. Espere, lo que para el sur. Yo tomo clonazepam hace ya un año. Empecé con 0,5 y ahora tomo 2 miligramos. Y estoy tratando de dejarlo, como te digo, paulatinamente. Un día tomo el cuarto, pero ¿qué pasa? Tomo tipo 19:30, 20 horas y duermo desde las 11 de la noche hasta las 3:30 de la mañana y chao. Si yo tomo los 2 miligramos, tipo 19 o 20 horas, yo para las 11:15 estoy durmiendo plácidamente hasta las 6 menos cuarto. Quiero dejar el clonazepam porque sé que hace daño. Bien. ¿Por qué se lo dieron al clonazepam? Porque mi esposo hace 2 años atrás era re obeso y tiene apnea del sueño, obesidad, roncaba como un león. Yo dormía re bien siempre, pero empezaron los trastornos del sueño a causa del ronquido. Y le pusieron... Llegó un momento que yo ya no dormía, me dio el insomnio. Claro. Empecé a las 2, 3 de la mañana a limpiar el piso, lavar ropa, limpiar la casa, planchar, no sé, hasta las 6, 7 de la mañana. Y ya no dormía hasta la otra vez, hasta la noche del día siguiente. O sea, ya totalmente duracel, energía duracel. Bueno, Y ahí pedí ayuda y bueno, lo único que me dicen, ya toma, el clonazepam. bueno. Usted tiene que buscar un psiquiatra que le haga un solapamiento. Primero, su marido, ¿sigue roncando? Sigue roncando, pero no como en aquellos tiempos, porque bajó casi 15 kilos. Entonces, eso aminoró. Le pusieron pipas, sí, No, y ronca. Y entonces la solución la tiene acá su compañero. ¿Qué dijo? Se cambia de pieza. sería lo ideal. Me cambio el pie y no me habla 3 días. ¡Aplausos! Pero usted tendría que haber venido a la clase de ayer. ¿Vino a la clase de ayer? No pude.
Ah, Quedé con las ganas. bueno, entonces, porque a los maridos así hay que ponerlos en caja. Hay que cambiarlo. Bien. Hay una cuestión. Usted tiene que tomar un medicamento en realidad por una causa externa. Exacto. No es mi problema. No es su problema, pero terminó siendo su problema. Sí, exacto. Entonces, en cuanto a la cuestión farmacológica, usted tiene que hacer lo que le digo. Por ahora siga tomando clonazepam, quiere que un psiquiatra le dé un antidepresivo que le induzca y le sostenga el sueño nocturno en forma fisiológica. Cualquier antidepresivo de los sedativos, para todo, para usted pida antidepresivos sedativos. El antidepresivo sedativo le va a sedar para poder tener una calidad de sueño como la que expliqué en el pizarrón. Como una quetiapina, pregunto. No, quetiapina no es un antidepresivo, no, Tampoco. quetiapina no. Entonces, un antidepresivo sedativo. Y a su vez va a ir bajando gradualmente, porque después de un año usted ya tiene una cierta adicción al clonazepam. Vale, ¿sí? Entonces va bajando el clonazepam y va subiendo el otro y va empezando a dormir bien. Se cambia de habitación, pues su marido esté 3 días sin hablar, porque al cuarto le va a hablar igual. Y al quinto, si no le hacen comer, le va a decir querida. Bien. Sí. Una pregunta en eso. A ver, una pregunta en el chat. Una pregunta en el chat. Cristina. Cristina, ¿quieres abrir tu micrófono en el Zoom? Cristina. Doctor, la pregunta, por lo menos porque no me escucha Cristina. Hola. Ahí está, a ver, decinos la pregunta. No, hace rato que cuando él hablaba esto de la medicación del clonazepam, que bueno, que sí, que hay muchos pacientes que están medicados porque habitualmente cualquier médico medica con clonazepam. Ah, me agarrás el... disculpame que estoy justo trabajando. Ahí está. Que hay muchos clínicos que tienen la costumbre de dar o clonazepam o alprazolam, lorazepam para los pacientes para que duerman, en vez de dar lo que es la higiene del sueño. Sí, está bien. Esto lo confirmo totalmente lo que dice Cristina. Esto es la pregunta, Cristina. Y los hipnóticos, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que tomar un hipnótico? Porque yo tenía entendido que el hipnótico se da durante un mes solamente. El hipnótico se debe dar cuando se tiene que dar de acuerdo a cada diagnóstico y a cada situación de cada paciente en particular. No hay enfermedades, hay enfermos. Es decir, cada persona tiene su necesidad y su target. Normalmente lo que hay que hacer es normalizar el sueño. Eso sí que es importante. Y hay formas y formas de normalizar el sueño. Para eso se necesita un diagnóstico completo, un diagnóstico integral, con análisis normales, análisis de rutina, estudios de rutina, estudios que tengan que ver con el corazón, estudios que tengan que ver con el cerebro y también con la experiencia clínica que está viviendo el paciente, si tiene un trastorno de ansiedad, una depresión, una fobia, si tiene un trastorno traumático, si tiene un cuadro psicótico, cuál es el problema que tiene el paciente conjuntamente con cuál es la parte médica que hay que investigar. Y una vez que tenemos el diagnóstico integral, solamente una vez que tengamos eso y nunca antes, hay que ver de qué forma se regulariza el sueño y por qué ese sueño está alterado por alguna causa. Y entonces, dentro de las causas, vamos a buscar los fundamentos. Esto es lo que estudia la medicina en serio. La medicina que no es en serio es una medicina sintomática. Voy al consultorio, te chantan un clonazepam y anda a dormir y no moleste más y que pase y te sigue. ¿Estoy equivocado?
No, totalmente de acuerdo, doctor. Yo soy la doctora Cardón de Neuquén. ¿Y cómo afectan las benzodiazepinas en la memoria? Sí. Buenas tardes. Yo me lo que depresión, nada, lo único que tomo es tirosina. Pero me suele pasar que si yo duermo a las 9, a las 8 o a las 10, me despierto a las 3, 3 y media, y si me vuelvo a dormir, me duermo a las 5, y yo tengo que ir a trabajar a las 7. Está muy buena tu pregunta. Vos lo tenés un retraso, es un adelanto de fase. No es insomnio. Un adelanto es justamente, ayer me criticaron que hago garabato, no te escucho lo que hago. El mamarracho. Creo que tienen razón. Ya es un mamarracho. Pero igual nos vamos a entender. No, no, está bien. Así como a partir de esta hora, para acá, hay retraso a la derecha, hay adelanto de fase del sueño. O sea, te dormís ¿a qué hora dijiste? A las 21 o a las 10. El adelanto de fase es otro problema. Yo hablé del más común, que es el retraso, que tiene que ver con los chicos que van a la bailanta. Pero hay personas que tienen adelanto, se duermen a las 7, a las 8 tienen sueño, y a las 9 están profundamente dormidas, y a las 3 se despiertan y no pueden volver a dormir. El adelanto de fase de sueño es un problema que también se regula. ¿A qué hora te levantás a la mañana? El tema, que me despierto de las 5, si me vuelvo a dormir, me cuesta mucho despertar. No, pero en la siesta lo dormís. Siesta, bueno, Y eso es lo que... también me cuesta levantarme. A la siesta, ¿a qué hora te dormís? Siesta, entre 1:30, después me cuesta mucho despertar. La verdad, 5 o 6. A la 1 y a las 2 tengo que dormir porque a las 4 me tengo que trabajar. Bueno, ¿qué me chance? ¿Cuántas horas dormir a las 7? Y 1 hora. Bueno, no duermo a las 7. No importa. El hipotiroidismo tiene que ver con el estrés. Y eso se llama enfermedad de Hashimoto. Y el estrés tiene que ver con que lo sacaron. Tiene que ver... bueno, eso es otro problema. Entonces, vos lo que tenés que hacer es al revés. No duermas siesta. Despertate a las 5 de la mañana, andá a trabajar, le vas a copiar en colores los primeros 3 o 4 días. Después de los 3 o 4 días que vayas a trabajar a las 5, no duermas la siesta. Y andate a dormir a las 10 de la noche. Cuando duermas a las 10 de la noche vas a empezar a dormir y sácate entre las 10 y las 5 de la mañana. Y se terminó el problema. Pero no duerma la siesta. Tu secreto es no dormir la siesta. Dos secretos. En la misma consulta, 2 secretos. No, esto no me dio. No, pero esto me dio. A ver, otra pregunta más. Sí, Ya, habla de eso y se levanta. sí. Es sonámbula. ¿A qué edad tiene? Es normal. Es normal. En una etapa de la vida normal. Yo me levanté 3 o 4 veces siendo en esa edad, entre 8 y 12 años. Era sonámbulo y el psiquiatra me dijo, va a ser psiquiatra, por lo tanto ya es loco. No tiene importancia. Gracias. Bueno, sigamos. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, lo mío es algo muy complejo. Tengo un hijo adolescente que hace 6 meses está con una ansiedad generalizada. Él está medicado. ¿Ya tiene médico? 22. Sí. 22. El psiquiatra lo vio, su diagnóstico reservado, como usted dice. Toma el Clonagin de 2 miligramos, tiazepina de 100, pero como él se automedicó solo, porque él decía que se tomaba la tiazepina de 100 más el Clonagin de 2, no le hacía efecto, le agregó medio más. Con eso duerme. Consultó con el doctor. Le dijo que está bien. ¿Qué pasa con la tiazepina si lo toma fuera? Porque él por ahí agarra la tiazepina, lo toma fuera de horario.
En ese caso, ¿qué hace la quiatipina? Porque sabemos que la quiatipina es algo para la noche. La automedicación con remedios es un mal remedio. La automedicación con remedios es mal remedio. ¿Cuántos miligramos de aspirina toma por día? Y bueno, toma 1,5 de 2 miligramos. O sea, una pastilla de 2 miligramos y la otra mitad a la noche. El clonazepam. De clonazepam. Acompañado de una quiatipina. ¿Sí? ¿Y cuántos miligramos De 100. ¿Cuántas veces lo toma? 100 miligramos. Uno solo lo toma a la noche. Pero cuando él me dice, por ahí me dice, me mandé una macana, ¿qué hiciste? Me tomé una quiatipina de día. O sea que toma 200 miligramos de catipina algunos días. Bueno, Y cuando está así, para agarrar su ansiedad, parte el clonazepam, se toma. hay ansiedades y ansiedades. No todas las ansiedades son iguales. La ansiedad que a él le induce a tomar. No, Un poquito ahí. no, no. Para allá. La ansiedad que a él le induce a tomar la segunda dosis diurna de quetiapina. ¿Por qué motivo se produce? ¿Es laboral? ¿Qué características tiene esa ansiedad? Le agarra la ansiedad y empieza a caminar por ahí agresivo. Ahora lo está controlando. Hay muchas cosas que él está controlando de hace 6 meses atrás. Por ejemplo, la agresividad, que es impulsivo, lo está dejando. Pero él tiene que sí o sí, cuando le agarra su ansiedad, se toma un pedacito o aire seco. Perdóneme que le pregunte. ¿Alguna vez usó drogas? No, porque lo investigué profundamente. Sí llegó a usar esteroides. Por eso nosotros creemos que él llegó a ese estado. Vigorexia. El uso de esteroides provoca vigorexia. La vigorexia altera todos los neurotransmisores del cerebro. Hay que hacer un reseteo de neurotransmisores. Es un tema complejo. Simple en el diagnóstico, complejo en la normalización, la vuelta a la normalización. Hoy se toma, para mi gusto, la vigorexia como una forma de drogadependencia. Así que, cuidado con esto, no le puedo decir más, pero si está con vigorexia, tiene que tomar lo mismo que, el concepto suyo es lo mismo que si hubiera tomado otro tipo de drogas. Atenti porque le está reseteando el cerebro para mal. No alcanza la quetiapina, hay que hacer otro tipo de intervención. Otra cosa. Sí. Él toma la medicación, antes lo tomaba a las 10, para que comience a hacer una hora de efecto. Y ahora lo está tomando a las 11, las 12, y él me dice, no me hace efecto. No, Pero yo le digo, vamos a acostarnos, vamos a acostarnos. Y se acuesta, me acuesto a su lado, y antes de la 1 hora, porque le controlo, porque ahora nosotros le controlamos la quiatipina, y antes de la 1 hora él ya se duerme. Se duerme profundo. ¿Y corrido hasta qué hora? Hoy, por ejemplo, hasta las 7 de la mañana. Hay días que lo hace cuando lo toman muy tarde, se levanta a las 10, las 11. Bueno, que duerma profundo y sin cortar el sueño es terapia. Por lo tanto, eso de dormir con quetiapina no está mal. Pero habría que ver qué otros factores son los que están influyendo en ese uso de vigorizantes. Los corticoides, Sí, la última vez que él lo tomó fue en noviembre, porque él tiene ese problema con su cuerpo. Él quiere ser. Bueno,
En los problemas de violeta, como en los problemas de anorexia o bulimia, hay cambios significativos en el cerebro que provocan cambios en la personalidad. Por eso le estoy diciendo que es un problema complejo. Hay que verlo integralmente y no parcialmente. Eso es lo que les puedo decir. Gracias. Y con respecto a esta pregunta, que no es menor, ustedes tienen que saber que el cerebro aprende y desaprende. Se resetea. ¿Qué quiere decir resetear? Lo mismo pasa con el intestino. El doctor Pereira amplió el concepto de reseteo intestinal porque él se dio cuenta de que en el balance de hormonas, de bacterias buenas y de malas, había que resetear porque había en algunos colones irritables y otras patologías intestinales, había un desequilibrio entre bacterias buenas y bacterias malas. Entonces dijo, reseteando el intestino y logró el intestino que a partir de la permeabilidad intestinal le cambiara la forma con que el intestino procesa las bacterias y las bacterias los alimentos y los alimentos llegan de otra forma al cerebro. Acá pasa lo mismo. El cerebro, cuando se usan ciertos productos como los vigorizantes que permiten desarrollos musculares y por otro lado cierto tipo de energía extra que busca la persona, que va a ser una determinada situación de gimnasia o de competencia, buscando cierta musculación o buscando, es decir, factores que puedan ayudarlo en su búsqueda hacia un ideal corporal que puede ser loable, nadie lo discute, pero puede estar en riesgo su salud, especialmente su cerebro. Algo es una patología y hay que tomarla como una patología que desestabiliza los sistemas de neurohormonas del cerebro. Gracias. Sí. Hola. Bueno, el padre y abuelo, adelante. Doctor, yo quiero solicitarle cuáles las causas que producen la interrupción del sueño a cierta hora de la madrugada, 3:30, 4, sin tener ningún tipo de motivo, ni ruido, ni nada. Simplemente yo me despierto y ya no puedo concebir más el sueño. ¿Qué ¿Cuándo pasa? se vuelve a dormir? Quizá a las 6:30, 7, no sé, depende, pues ya me tengo que levantar. No. Eso es insomnio de mantenimiento. Dentro del insomnio, que todavía no hablé del insomnio, hay insomnio de inicio, de mantenimiento y de despertar temprano. Son 3 tipos de insomnio, lo más frecuente. El de mantenimiento es el que usted describe. Es decir, en el medio de mantener el sueño a las 3 de la mañana, todos, sin excepción, o vamos al baño o nos damos vuelta en la cama. A las 3 de la mañana. Las personas que curten cierta espiritualidad dicen, y yo creo, que es la hora del Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo nos suele hablar. Ustedes créanlo o no, ciertas inspiraciones en mi vida vinieron con un despertar a las 3 de la mañana. El que quiera creer, que crea, y el que no, que se coloque. Algunos párrafos de algunos de mis libros están escritos a las 3 de la mañana por inspiración del Espíritu Santo. Es así, es así. Ahora, ¿es normal? Es normal. Pero es normal un cierto y periodo corto de tiempo. Es decir, entre 20 y 40 minutos de despertar en torno de las 3 de la mañana, o me doy vuelta, o voy al baño, y me doy vuelta y me quedo despierta después, normalmente antes de los 40 minutos, es normal. Cuando pasan 40 minutos y ya llega a las 5 o 6 de la mañana, me tengo que despertar, como el caso de la compañera, evidentemente tengo una interrupción abrupta del sueño. En el caso de la compañera, se levanta, se duerme muy temprano y se levanta a las 5. Ella a las 3, ¿por qué esas 2 horas se despierta a las 3? Porque ella se duerme 1 hora o 2 de sueño en la siesta.
cuando ella saque ese horario, porque el que duerme la siesta amanece 2 veces, siempre y cuando no interrumpa el sueño nocturno, que es el sueño más importante. Si la siesta te interrumpe el sueño, deja la siesta. Si el alcohol interrumpe con tu trabajo, deja el trabajo. No, están despiertos. Eso es lo que quería ver. Bien, entonces, se entendió. Si la siesta te interpone con el sueño, deja la siesta. Lo otro es ver. Bien. Doctor, Están atentos los formoseños, ¿eh? Qué rápidos que son. Sí, a ver, pregunta. doctor, Sí. yo en mi caso, Sí, en mi caso personal, por ejemplo, desde muy chica, nunca llegué a un sueño ni desde las 10 hasta las 6 de la mañana. O sea, dormía con lazos muy cortitos y hasta hoy en día, que tengo 41 años, también igual hace unos meses como que empecé a educarme un poco mejor. Dejé el alcohol porque era lo único que me hacía dormir, digamos. O sea, tomar ese sueño, ese 15 que me hacía descansar. Entonces era como algo rutinario, una latita siempre cuando estaba muy cansada, digamos, porque igual sería mi cabeza. Sí, soy ansiosa y a esto le agregué ejercicio, todo. Hasta hoy en día. Mi pregunta, doctor, es ¿cuánto tiempo va a tardar mi cuerpo, digamos, en llegar a conseguir, digamos, o está bien que yo duerma esos 15 minutos y que yo me levanto tranquila? 15 minutos en qué momento. A la noche, porque por ejemplo, anoche yo seguí trabajando hasta las 2 y de ahí me acosté un ratito y me levanté a las 5. Pero es porque, claro, y es como que mi cuerpo me aguantó re bien porque yo seguí, me fui a la oficina, vine, seguí y hasta ahora, digamos, tranquila. Desde las 5 de la mañana está Sí, despierta. desde las 5. Sí, sí. O sea, vos siempre dormiste de menos. Claro, sí, yo nunca hice. ¿Cuántas son tus horas normales de sueño? Y no, Para estar bien. y para estar bien 15. ¿15 qué? 15 minutos. No. Por eso, generalmente, o sea, yo gorro, algo, es porque digo, estoy todo el momento estoy en alerta, doctor. Donde estoy más tranquila y tengo un sueño más relajado, yo digo, es cuando me tomo actividades, hago cosas, que tengo como una hiperactividad, o así. Diariamente no podés dormir. No, diariamente no, doctor, que por eso le digo, ahora que dejé el alcohol, es como que hago meditación, voy al Santísimo y es lo que me ayuda. Pero ¿cuántas horas dormís por día promedio? Y las siestas lo duermo, por ejemplo, porque si no, no me pasaría de largo 2 días. No entiendo. O sea, me acuesto, escucho todos los ruidos, pero 15 es donde profundo y ya estoy. No sé si me no, a la noche, solamente a la noche. No duermo. Falta 15 minutos. ¿Cómo te explico? Yo me acuesto, digo, si me acuesto a las 11 de la noche, me acuesto, escucho todos los ruidos, siempre estoy en alerta, digamos, y cuando entre las 4 y algo por ahí, es como que sueño hasta un poquito 15, profundo, que es lo que para mí es mi descanso, y después escucho todo el resto hasta que me levanto para ir a trabajar. Tiene el sueño por 15 minutos. O sea, es un sueño muy livianito, así. Pero ¿cuánto dura? Y me quedo, ¿no? A las 5. Sí o sí, si me acuesto a las 5 o a las 6 sobre la hora me levanto sí o sí. No puedo estar más acostada porque estoy. Pero ese sueño liviano, ¿cuánto dura? Y sería ahí esas 5 horas, sería, yo me bajo a las 11, las 12, las 1, las 2, las 3, 6 horas. 6 horas. El sueño liviano. Sí. Eso no pasa. Ajá. Y 15 de 10 tranqui. O sea, bien profundo. Entonces no pasa. Porque ella se va
Ahora te explico. Bueno, chao. Hay un estudio que se hace de sueño que se llama hipnograma de sueño. El hipnograma hace que cuando uno está en vigilia, hace un primer periodo de presueño, entra en un sueño de tipo 1, hace un sueño de tipo 2, hace un sueño de tipo 3, hace un sueño de tipo 4 y vuelve a tener un presueño o vigilia. Y así se va suscitando. Hay personas que duermen con el sueño 1 y 2 y rara vez usan el sueño 3 y 4. Eso es lo que vos acabas de describir. ¿Hiciste algún electroencefalograma? No. ¿Hiciste algún polisomnograma de sueño con oximetría? Tampoco. Lo tenés que hacer. ¿Hay algún estudio serio en Formosa o en Corrientes del laboratorio de sueño? No. Si no, anda al genio Buenos Aires. Tenés que hacer un estudio de sueño, porque hay personas que duermen 5 o 6 horas, por lo que vos decís, con un sueño liviano, que es sueño 1 y 2, y que después tienen automáticamente un despertar. ¿Hay alguien en tu familia que dormía parecido? No sabes. O sea, a vos por lo que te acabas de decir, la clínica, decir, el relato que vos decís, estás durmiendo bastante bien, pero te falta el sueño lento profundo, que este sueño se suele dar acá. Entonces, este tipo de sueño que se da acá, a vos se te da acá. Entonces, evidentemente, en un polisomnograma tenemos que ver que te está faltando cierta profundidad de sueño. Es decir, que solamente lográs 15 minutos esa profundidad de sueño delta que es de tipo 3 y 4. Esto ya no lo puedo, es un tema de especialista. Pero, ¿recordamos la cosita? Es bonita, ya. Pero entonces, no, en serio. Entonces, muchas personas, no solamente vos, no tienen problemas graves. Esto no es un problema grave, pero es una modalidad de sueño que algunas personas tienen. Es decir, no, lo importante es que duerman, porque nadie puede dormir 15 minutos. Por eso me alentaba, pero después lo aclaraste que vos estás durmiendo 5, 6 o más horas por ahí, con un sueño de tipo 1, 2, y alguna vez de 3 y 4. Esa alguna vez son esos 15 minutos. Esos 15, 20 minutos que vos dormís con sueño 3 y 4 te compensan la falta de sueño 3 y 4 que normalmente tendría que ser entre 2 y 3 horas cualquier persona, entre comillas, normal. Normal, estoy hablando de un criterio estadístico. Es decir, la mayoría de las personas tienen entre 3 y 4 horas de sueño 3 y 4. Vos tenés 15 minutos de sueño 3 y 4, pero el resto dormís. Y esto es lo importante, porque si no, no estarías viva. Nadie puede estar vivo con 15 minutos de sueño. Se muere en 40 días. Pregunto ahora. Sí. Sí. Hola. Bueno, sí. Pregunto. Sí. Dormir 10 o 11 horas a la noche Sí. y 2 o 3 a la siesta es anormal. A ver, ¿qué pregunta por qué? Sí. Dormir, porque lo hago, duermo 10 horas a la noche y duermo 3 horas a la siesta, es normal, pero de día casi lo hago. Por eso. Y pregunto, no soñar nada, eso me dijeron que pregunte, no lo pregunto por mí, no soñar nada, si también es algo anormal. En realidad soñás, pero no lo recordás.
porque en cada movimiento ocular rápido se sueña. Entonces, pero así como hay un extremo, en el caso, tu nombre es Claudia, tu nombre es Cristina, que tengo que decir en corriente, que estuve con vos. Son dos extremos. Es decir, es probable que vos duermas esas 11, 12 horas con sueño 3 y 4, que no tiene ella, y que tengas pocos sueños 1 y 2, que tiene ella. Son modalidades, es decir, ¿por qué son modalidades? Pero son modalidades normales las dos. ¿Qué quiere decir? El tema del sueño fue un tema de discusión después de la Segunda Guerra Mundial, en donde no se ponían de acuerdo los científicos especialistas, primero que no había una especialidad de sueño, como hay ahora, después del año 70. Entre la Segunda Guerra Mundial y el año 70 ocurrieron varios fenómenos. Los franceses establecieron un patrón de sueño, los ingleses otro, los norteamericanos otros y los alemanes. Y no se ponían de acuerdo, y los japoneses otros. Y si no se ponían de acuerdo en lograr un consenso, ¿cuál era el sueño normal, entre comillas, de acuerdo al polisomnograma de sueño? Esto que estuve diciendo, sueño 1 y 2. Y entonces tenían distintas clasificaciones. Hicieron un encuentro internacional y para ponerse de acuerdo, porque entonces no sabían bien quién dormía de una forma y quién dormía de otra. Estudiando la historia del sueño, llegamos a esta conclusión de que se estableció un patrón, pero no todos entran dentro del patrón. Un 70, un 80% entran dentro del patrón. Pero acá en Formosa hay dos formoseñas que no entran dentro del patrón. Una por un lado y la otra por el otro. Pero las dos son normales, pero están fuera del patrón. A ver, acá. Pregunta Gloria si el triptófano sirve para poder dormir. El triptófano es el precursor, es un precursor, quiere decir que es la droga, no es una droga, es un aminoácido, que está dentro de la cadena de formación de la serotonina. El triptófano es un excelente inductor del sueño de muy alta calidad, pero no se produce farmacéuticamente, hay que mandarlo a preparar. Y depende de la preparación y de la calidad de la preparación de la droguería que lo hacen. En la Argentina es un problema y en Estados Unidos se dejó de usar justamente porque cuando el triptófano no era, digamos, de buena calidad, en Estados Unidos había provocado algunos problemas en la salud del sistema nervioso de la persona. Como recurso previo a la formación de serotonina es muy bueno. Hoy no necesitamos usar el triptófano existiendo antidepresivos que liberan cantidades mayores de serotonina sin necesidad de usar el precursor de serotonina triptófano. Es decir, no se usa más el triptófano porque la calidad de los antidepresivos es mayor que el triptófano en sí mismo. Ah, en el sur nos dicen que en Formosa, en Mitre y Pringles, hay un lugar que hacen ese tipo de estudios. Bien, bien. Un aviso para la comunidad parroquial, diríamos. Bien. ¿Qué más? Buenas tardes. Buenas tardes. El magnesio Sí. ayuda a conciliar el sueño, porque yo también soy una persona que me cuesta dormir. Si bien no duermo siesta, ando todo el día con muchas actividades, juego el vóley, entreno, y las veces que tengo partido, que son varias veces en la semana, ya duermo tarde, como a las 1. Pero empecé a tomar magnesio. Pero esto le quiero contar. El glicinato, que es para dormir, me hace un efecto contrario. Claro. Y yo no podía entender qué me pasaba, porque empecé a tomar el glicinato,
soñaba cosas que no tenía ni pie ni cabeza, un sueño, persona que en mi vida vi cosas raras, y después cambié por el citrato, que no es para eso, y yo a las 18 horas la tomo el citrato, duermo re bien, me duermo a la 1, pero justamente porque les digo que hago esta actividad de deporte, y en la semana tengo 3 veces partido en la asociación, ya llego tarde y todas esas cosas, y duermo bien con el que no responde. Eso quería preguntar. Bueno, sí. Hay dos cosas que usted tiene que saber. Hay una respuesta que se llama paradójica en neurofarmacología que produce, por ejemplo, le doy otro ejemplo que es igual. El clonazepam al 80-90% de la población lo tranquiliza y lo seda. Y al 10, al 15 y al 20% de la población necesita. Se llama paradoja. Es decir, el efecto buscado es exactamente el contrario. Usted hace con el glicinato lo que debería hacer usted hace con el citrato lo que debería hacer con el glicinato. Bien, eso es paradójico. Por otro lado, está científicamente probado en la farmacología que hay distintos tipos de cicladores de fármacos. Hay cicladores cortos, medianos y largos. Es decir, hay personas que con una pequeñísima dosis le provoca un gran efecto y hay personas que necesitan dosis moderadas o dosis mayores para lograr el mismo efecto que a una con baja dosis. Eso se llama respuesta idiosincrática al fármaco. Cualquier farmacéutico sabe que la respuesta idiosincrática es la respuesta que en forma personal, única e intransferible, cada uno le produce en el contacto con el fármaco. Es decir, alguna persona agarra la manija de la puerta del auto y la agarra corriente, y a otra no tiene corriente estática. Bueno, esto pasa igual. Hay distintas respuestas a los fármacos, a las moléculas en realidad de los fármacos, que hacen que usted pueda encontrar en una forma, en este caso, de magnesio que le sienta bien. Por otro lado, el magnesio es un excelente conductor del sistema nervioso y además es un excelente conductor del sistema muscular que equilibra la ecuación magnesio, sodio, potasio, es decir, y otros elementos que forman parte de una fórmula que viene muy bien para el músculo, para el sistema nervioso y para la placa neuromuscular que está en el medio. Por lo tanto, no solamente la hace bien para dormir, también la hace bien para todo el sistema nervioso. Siga con el citrato. Y es muy bueno el citrato y el glicinato para cada uno, porque siempre es un complemento muy bien saludable, mucho mejor que muchas vitaminas. Claro, doctor, yo decía qué me está pasando, porque si esto es para dormir, ¿por qué? No, claro, sí, bueno, no, es respuesta idiosincrática. Sí, sí, sí. Estrella. Bueno, yo tomo sertralina, doctor, Sí. hace muchos años. Pero yo tomo también el Clonagil, pero el frasquito chiquito me dura 1 año. Mi pregunta es, tomando sertralina el 25 a la mañana, yo el día que me levanto igual con una depre que no me quiero ni levantar. Mal. No quiero como, parece que no quiero ni vivir, no tengo sentido. Entonces yo me tomo 2 gotitas de Clonagil, me saca de ese estado, pero no es todos los días. Mi pregunta es si el sertralina hay que agregarle algo más, que no quiero llenarme de pastillas yo. Pero a la mañana es cuando mi depre está. La sertralina 25 miligramos es una buena dosis para una persona que responde bien a baja dosis. Pero usted capaz que no responde bien a baja dosis. Capaz que necesita una dosis moderada como usted 50 miligramos.
En ese caso podría tomar medio de la mañana y medio de la tarde de sertralina. Porque así me dio el psiquiatra, de 50 me dio, pero me dijo tomar 25 nomás, porque él me dice, yo te veo muy bien, pero... La posición va por dentro. Claro. Entonces, usted diga al psiquiatra, porque la automedicación con remedio es un mal remedio, si diga al psiquiatra que le pasa eso y diga si puede subir 25 miligramos más. Y está bien el clonazepam, porque yo digo que no tengo adicción, porque tomo cuando estoy así y a cualquier hora, porque por ahí a la tarde me agarro a la nochecita, yo tomo 2 gotitas, estoy súper bien. Bueno, lo que le hace el clonazepam, que es una molécula, o el clonazepam es una molécula que permite que entre cloro a la célula nerviosa, por eso es clonazepam. Es decir, en cada célula nerviosa hay una bomba de sodio y potasio. Y en la bomba de sodio y potasio hace que entre cloro y salga sodio. Esta bomba, en algunos casos, funciona como un estimulante y a usted lo que le hace bien el clonazepam es que le ingresa cloro. Al ingresar cloro, le están ingresando electrolitos. Es decir, usted está tomando una Villavicencio extra. ¿Me entiende? Quizás poniéndole, como su compañera, le pone magnesio, capaz que magnesio, que también interfiere en la bomba sodio y potasio, le puede ayudar y no usa clonazepam y usa un estimulante electrolítico para sus días que tiene bajón. Es decir, va a usar un antidepresivo que no es antidepresivo, sino que es un medicamento que le aumenta la electricidad biológica, provocándole un estado bioeléctrico energético particular, facilitador de la energía psíquica, sin lugar a dudas. Pruebe con magnesio. Magnesio sí, estoy tomando yo a la noche. Y duermo bien, porque ahí dicen el respecto que también es bueno para el sueño. Sí, sí, el citrato. Pero para voy a eso, seguir así. siga con eso y no lo corte. Y bueno, y tome también, digamos, como, ¿qué otra cosa toma? ¿No? Y el centralina y el clonazepam que de vez en cuando, pero eso me levanta el ánimo. Espera un cachito, ¿qué marca comercial toma de sertralina? ¿De qué laboratorio toma la sertralina? Tendría que mirar. Porque yo estudié que algunas sertralinas que dicen 50 tienen 50, pero otras que dicen 50 tienen 25, y otras que dicen 50 tienen 8 miligramos. Porque los medicamentos se venden como el oro, por gramos o por miligramos. Acá Insertec 50. Muy bien, señora, usted tiene un premio en este día. El Insertec de laboratorio Romham no tiene 50 miligramos, tiene 8 miligramos. El que es más barato. Ahí que me da buena noticia. Tiene 8 miligramos. Usted toma la mitad, está tomando 4 miligramos. Con eso no mueve el amperímetro ni un gatito. Bueno, entonces le voy a pedir que... Lo que pasa es que el médico me receta y después mi obra social me da lo que quiere. El médico le receta algunas veces, porque a él le dan un premio que es ir a UBA. Y en otros casos, la obra social de acá le cambia el original por una monodroga barata, porque vio que hay corrupción en todos lados. Entonces, la monodroga que tiene 8 miligramos es mucho más barato que la que tiene 50, porque es por miligramo. Ahora me avivo que le está pasando eso. Rasque de esa porquería que te es Insertec, que es como si fumara un pedazo de
pan o un poquito de bicarbonato. Y fluoxetina, que fue lo primero que me dio fluoxetina. La fluoxetina, ¿qué marca? ¿Legado? Fluoxetina. Fluoxetina. Bueno, la fluoxetina no es tan buena. Corta el sueño, ven. Capaz que me vaya a su consultorio a hacer ¿qué laboratorio? El mejor, la original es Tolof, de Pfizer. Es la marca original que creó la sertralina. La sertralina también es bueno, es de Roemer. Roemer o ¿cómo es? O Pfizer son dos laboratorios, uno norteamericano y el otro argentino. Bueno, gracias, doctor, porque hasta ahí puedo pagar. Gracias. Bueno, la última pregunta de la noche. Sí, doctor, Beto, te consulto, las personas que trabajan de noche, médico, policía, ¿qué pasa con el ciclo? muy buena pregunta, dicen acá y comparto. Se llaman trabajadores en turnos. No deberían trabajar más de 4 meses cada 12 meses en actividades nocturnas. Los pilotos, los médicos, los policías, los enfermeros, etcétera, etcétera. Es todo un tema de derecho internacional, es un tema que no se trata en la Organización Mundial del Trabajo porque cambiaría las reglas del trabajo y los costos del trabajo. El trabajo en turno es un gran disruptor del sueño y la persona que se acostumbra a trabajar de noche nunca, después de ciertos años, nunca más va a volver a dormir como debería. Traten de rajar de los trabajos nocturnos. El día sea sencillo para vivir y la noche para dormir. Y si quieren complementarlo con alguna otra actividad nocturna, no viene mal. ¿Usted me entendió? Gracias. A buen entendedor, pocas palabras. Sí. Sí. Estoy terminando una charla. Estoy terminando una charla. Sí. 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 Chao. Ya. Que también solía ayudar a los políticos, que también, se puede, No. Es una porquería para otra. Ahora que tengo un problema que tengo que hablar con mi casa con algún correo. Bueno, Bueno, vamos terminando la jornada. La verdad que ha sido muy lindo participar con todos ustedes. Se nota un clima muy de familia, así que agradecemos a cada uno de ustedes que hicieron parte de este momento, ¿no? Que lo construimos juntos. Por otro lado, queremos agradecerle mucho a los participantes de los coordinadores de la GESELMA, que también nos abrieron las puertas, a los que hicieron también la posibilidad de que hoy pudiéramos estar con los jóvenes de quinto y sexto año de la secundaria, donde pudimos hablar de un montón de situaciones que les estaban pasando. Así que sentimos que son
puertas que se abren, ¿no? Para poder seguir creciendo juntos en esta prevención de la salud mental. Y además, bueno, agradecer a Cristina, la coordinadora del nodo, pero también a todos sus ayudantes voluntarios, a Mariana y a Claudia, que han hecho una hermosa decoración y se nota que realmente nos estaban esperando con las manos abiertas y nosotros estamos muy felices por eso. Así que... Igualmente a todos aquellos que pudieron comprar la bibliografía, porque esto nos ayuda también a nosotros a poder seguir adelante con toda la red, porque no es solamente en Formosa, sino que estamos en muchos lugares, en casi todas las provincias, y por otro lado también tenemos en Chile y en España ahora, ¿sí? Y en México, ¿no? Entonces, todo eso parece que no, pero bueno, hay que superarlo. Así que agradecemos infinitamente la ayuda que ustedes nos... La red Sanar de Formosa le agradece, yo no necesito micrófono, le agradece a Gisela en este caso con un obsequio confeccionado con materia prima formoseña. Y agradecemos también al doctor su generosidad, porque esto vale muchísimo. Acá que no pueden respirar más fuerte. Bueno, a toda la gente que nos siguió por el Zoom, un placer enorme que hayan conocido a la gente formoseña, al Foro Formosa, a todos los participantes, y bueno, nos veremos en la próxima colección. Gracias.